Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Museo de la Mujer, que es parte de la UNAM, a nombre de la Federación Mexicana de Universitarias, de la doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del museo. Pues les damos la bienvenida a estas primeras eventos presenciales. Tenemos poquito tiempo de haber iniciado las actividades presenciales. De hecho, pues una buena noticia es que hay 2 nuevas salas aquí en el Museo de la Mujer. Estamos inaugurando el auditorio, pero también 2 nuevas salas, una que tiene que ver con la lucha por el sufragio, el Frente Único por el Voto, y la otra es sobre las olas del feminismo. Entonces también, si las quieren visitar, les invitamos. Ahora, quienes nos están siguiendo por las redes del museo, pues ojalá y puedan venir en algún momento, pueden visitar la cartelera en la página del museo y pueden también entrar a las redes del museo. Y bueno, pues hoy tenemos una sesión más de estos conversatorios mensuales que hemos estado organizando la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con el seminario Debates Filosóficos sobre los Feminismos. Ya hoy es la tercera sesión. De hecho, está aquí también con nosotros quien estaba llevando este seminario, la doctora Cintia Martínez, Debates Filosóficos sobre los Feminismos, y los temas que se están tratando es feminismos críticos de las colonialidades, prácticas comunitarias de construcción de espacios, de saberes y de afectos. Este grupo de reflexión interdisciplinaria, horizontal, realmente es una apuesta por conversar, por escuchar pues reflexiones contemporáneas sobre los feminismos, y sobre todo la idea es ir armando de manera, pues desde varias disciplinas, una crítica fuerte que mucho necesitamos ahorita, ¿no? En las agendas contemporáneas de los feminismos, la normalización de las violencias, las desigualdades, las regresiones y los retrocesos, por ejemplo, en materia de autodeterminación sexual y reproductiva. Entonces, bueno, la idea es poder conversar de manera horizontal desde la academia, con los activismos, con los saberes de la gente, y pues esa es la apuesta. Y hoy me da muchísimo gusto a quien tenemos de invitada. Ahora sí que estamos de manteles largos aquí en el Museo de la Mujer, porque la doctora Márgara Millán aceptó estar aquí conversando hoy con nosotras. Voy a leer, Márgara, tu semblanza. Márgara Millán, la doctora Márgara Millán es socióloga y antropóloga social, es investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesora en esa facultad y en el posgrado de Estudios Latinoamericanos en las áreas de estudios de género y cultura, crítica a la modernidad y movimientos sociales latinoamericanos. Es fundadora de la Asociación Civil Con Nosotros AC desde el año 2001, es promotora de proyectos e intervenciones culturales de personas con alteraciones neuromotoras, pero también es autora de varias obras, entre ellos el libro Derivas de un cine en femenino y numerosos ensayos sobre movimientos sociales y representaciones de género. Coordina el proyecto de investigación Modernidades Alternativas y Nuevo Sentido Común, anclajes prefigurativos de una modernidad no capitalista, desde enero del 2011. Y bueno, pues es un gusto tenerte aquí. Estaba buscando el nombre de tu último libro, pero ahorita tú nos lo dices, que me lo sabía de memoria y ahorita se me fue, pero bueno, es un gusto tenerte aquí, Márgara, que vengas a conversar con este grupo. Y pues adelante, te agradezco mucho que hayas aceptado estar. La idea es charlar contigo, van a intervenir luego Cintia Martínez, Enrique Vega Dávila y Jocelyn Espinosa, todas ellas de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, Enrique es parte también de nuestro grupo, él está haciendo ahorita un doctorado en la Universidad Iberoamericana, pero Cintia y Jocelyn de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces la idea es cruzar reflexiones filosóficas con lo que tú nos vienes a compartir. Buenísimo. Pues no, gracias a ustedes por haberme invitado. Es un honor estar aquí, además en este recinto tan bonito, ¿no? Bueno,
en primer lugar, yo agradezco el título de lo que hoy nos convoca, ¿no? Agradezco los plurales, feminismos y colonialidades, ¿no? Y quisiera plantear justamente estas dos cuestiones, ¿no? La pluralidad del feminismo y de los sujetos que lo hacen vivir, pero también la pluralidad de colonialidades que habitamos, ¿no? Un poco para abrir también el espacio a conceptos como muy cerrados que nos convocan quizá a definir totalmente, ¿no? Y pienso que el momento contemporáneo es justamente el contrario, abrir los conceptos y pensar, por ejemplo, los feminismos como procesos, pero también pensar las colonialidades no como una sola, sino como varias, ¿no? Como un entramado de colonialidades. Entonces, en ese sentido, el problema de la colonialidad, a mí me parece, y lo voy a plantear acá como yo lo entiendo, es una colonialidad que afecta en su conjunto al mundo de la vida. Esto quiere decir que no es relativo solamente a procesos históricos geográficos que han vuelto regiones, ¿no?, del planeta en colonias y que después quizá esas colonias han logrado ser estados independientes, sino que tiene que ver con un proceso más profundo en donde la organización concreta de la vida y lo que es las prácticas y la comunalidad en torno a la diversidad humana empieza a ser colonizada, ¿no? Entonces, esa idea de colonización que yo les traigo acá para que la discutamos tiene que ver con dos hechos centrales. Uno es lo que podríamos denominar la preeminencia y la dominación y finalmente la hegemonía de lo que es el pensamiento abstracto sobre lo concreto, la racionalidad abstracta, pero que también podríamos ir pensándola como una racionalidad instrumental, por un lado, pero por otro lado también con digamos, la colonización, la primera colonización, que a mí me gustaría acá plantear para que discutiéramos qué implica pensar la colonialidad desde ahí, que hace el valor como valor abstracto sobre el valor de uso, no pensando el valor de uso como un valor inmediatamente útil o utilitario, sino justamente como esta dimensión cualitativa de la vida, ¿no? El mundo cualitativo, que además es un mundo por, digamos, excelencia plural. O sea, las culturas humanas son culturas, son varias, y es solo en el transcurso de la historia cuando aparecería como una sola cultura, y para no solo ser dominante, sino ser como el modelo y el camino de todas ellas, ¿no? Entonces, acá pues estoy planteando un problema pues que si atendemos, por ejemplo, al análisis de la Escuela de Frankfurt en un libro imprescindible como La dialéctica del iluminismo, tiene que ver con la historia sí de Occidente. Vamos a cambiar el micrófono. Sí de Occidente, entendiéndola como algo que surge desde los griegos, y que podemos ir detectando como esta tensión entre el mundo concreto, que podríamos denominar también el mundo de la reproducción social, y que también podríamos ir denominando como el mundo doméstico de las mujeres, ¿no? Esta noción la podemos concatenar con la idea del oikos, como la casa que se cuida y que se cuida entre todos y que va a ir degenerando, ¿no? Lo digo bien, degenerando en el concepto de economía, ¿no? Como algo exterior y algo público, etcétera. Bueno, entonces por ahí podemos empezar como a delinear esto que me parece que es la raíz de la colonialidad, donde lo abstracto
se monta sobre lo concreto y lo subsume, ¿no? Y esto es mucho más claro en la configuración moderna capitalista, cuando ya podemos hablar del valor como el sentido de la reproducción social, ¿no? Entonces aquí necesitaríamos definir qué es el valor. Pues el valor es el valor abstracto, no estoy hablando del valor de cambio, del precio de lo que se puede intercambiar o de las equivalencias, sino en esta idea del valor valorizándose, ¿no? La aparición, digamos, el hecho total, en el sentido de Mauss, ¿no? Aparece un hecho que totaliza a la reproducción humana, y ese hecho es la aparición del valor que se valoriza. El valor que se valoriza está atado con el valor de uso, está atado con la vida concreta, ¿no? Pero la subsume, la pervierte, la modifica, la subordina, ¿no? Entonces, creo que es muy importante para los feminismos críticos entender el proceso de colonialidad y de colonización desde ahí, desde esa raíz, que va a ser, digamos, anterior a las peripecias del Estado-Nación y a la constitución de Occidente como tal, como una potencia, ¿no? Y al imperialismo y a las conquistas y a las colonias, porque va a estar ahí sustentando todo eso. Podríamos pensar en que esa idea de colonización primera, la que el valor hace sobre el valor de uso, también construye lo que denominamos patriarcado. Podríamos pensar que eso que está ocurriendo ahí no solo ocurre en las prácticas concretas, sino también establece diferencias de género y empieza a producir un ordenamiento donde colonialidad y patriarcado y capitalismo van a ir tejiendo una sola trenza, ¿no? Son como hilos que se van a ir entretejiendo. Voy a citar a una autora contemporánea que a mí me gusta mucho, que es Yasnaya Aguilar, y que en un evento que tuvimos hace poco decía Yasnaya, pues hagan de cuenta que tenemos el sistema patriarcal, el sistema capitalista, el sistema colonial, y son como pinturas, ¿no? Son 3 colores. Pero nosotros mezclamos las pinturas a tal grado que ¿dónde vivimos? En el patriarcado, en el capitalismo, vivimos en medio de todo ello, y es muy difícil volverlas a separar, ¿no? Analíticamente nos sirve, pero en la vida cotidiana tenemos que entender que son sistemas que uno sustenta al otro y lo recrudece, ¿no? ¿Cómo explicarnos eso? ¿Cómo explicarnos esa combinación de sistemas? Yo les propongo pensarlo así, como les estoy diciendo, ¿no? La razón abstracta dominante sobre la razón concreta, que tiene varias implicaciones, ¿no? O sea, la razón abstracta tiene que ver, ya decíamos, con lo instrumental, con exteriorizar lo otro, otrificar, diría Rita Segato, a todo lo que nos rodea, ¿no? Y separarse, ¿no? Como razón iluminada. Pero también tiene que ver con sostener lo abstracto, y lo abstracto va a ser masculino, ¿sí? Resulta que esa razón abstracta siempre va a ser, reiteradamente va a empezar a ser masculina. Y la práctica, digamos, concreta en el sentido de el proceso de reproducción social centrado en la reproducción de valor valorizándose. Pues aquí estoy retomando, por supuesto, la crítica de la economía política, pero muy particularmente la que nos ofrece Bolívar Echeverría en una multitud de textos, ¿no? Donde es importantísimo pensar en el proceso de reproducción social, ¿no? Pensar a las sociedades, al Estado-Nación, a nuestras sociedades, incluso nuestras comunidades concretas, como parte de un proceso mucho más amplio que es la reproducción social.
Eso creo que los feminismos críticos que quieren descolonizarse o que quieren criticar la colonialidad no pueden nunca renunciar a establecer sus prácticas concretas, etcétera, en ese marco general, digamos, ¿no? ¿Quiénes reproducen a la sociedad? Pues nosotras y nosotros, ¿no? Los seres humanos que habitamos este espacio somos los sostenedores, los reproductores de eso que llamamos reproducción social. Y esa reproducción social, nos diría Bolívar Echeverría, en un momento dado de la historia, siendo un proceso de reproducción social centrado en el sujeto social, es decir, en esos que conforman, producen y disfrutan el hecho reproductivo, digamos, sufre un desplazamiento, ¿no? Ese proceso de reproducción social centrado en el sujeto, en la comunidad, en reproducir sus formas organizativas. Aquí hay otra idea sustantiva que tenemos que colocar acá, que es parte de la crítica de la economía política, pero quizás sí Echeverría es el que la pone como mucho más en relieve, y es la idea de que ese proceso de reproducción social es material al mismo tiempo que es metafísico. ¿Qué quiero decir por metafísico? Que tiene una forma o figura concreta, ¿no? El proceso de reproducción social siempre es un proceso que trata de mantener viva a la sociedad que está ahí reproduciéndose, pero no de cualquier manera, sino de una forma concreta. Hay una especie de elección en el proceso de reproducción social, donde la colectividad decide organizarse más colectivamente o menos colectivamente, o hacer las cosas de cierta forma, y eso tiene que ver también con que el proceso productivo, propiamente material, es al mismo tiempo un proceso de significación, ¿sí? Esto que de repente parece fácil de enunciar, no ha sido visible en muchas de las vertientes de la crítica social, ¿no? Parecería, sobre todo en el marxismo, que lo que necesitamos hacer es criticar este proceso de reproducción social sin darnos cuenta que ese proceso de reproducción no solo es material, sino también subjetivo, ¿sí? Entonces que, digamos, la modernidad capitalista, colonial y patriarcal no solamente está reproduciendo estructuras, sino también sujetos específicos, ¿no? Pero más allá de ello, además de incluir, digamos, la producción de las subjetividades, lo que estamos pensando cuando decimos es un proceso de producción, de reproducción material, pero también metafísico, quiere decir que se quiere reproducir en su propia forma o figura. Y es esa forma o figura la que, digamos, en términos arcaicos está anclada en reproducir al sujeto social, a la comunidad, ¿sí? Por supuesto en un horizonte de escasez, y que cuando iniciamos, digamos, ese paso histórico del horizonte de escasez a un horizonte de relativa abundancia, puede empezar a desplazar el sentido, el significado del proceso de reproducción social. ¿Qué quiero decir con eso? Que en lugar de estar en el centro el sujeto social, lo que va a empezar a estar en el centro del proceso de reproducción social es el valor valorizándose. En primer lugar, en términos de el producto, o sea, lo que se produce, las cosas, ¿sí? Pero inmediatamente después, en lo que esas cosas pueden aportar al valor abstracto. Después, si quieren, nos vamos deteniendo en todas estas cosas que son complejas, pero son sustantivas, ¿no? Porque nosotras y nosotros estamos en medio de eso, en medio de una sociedad que se reproduce a sí misma, no para reproducirnos, digamos, con calidad de vida, ¿sí? En nuestras diversidades,
sino para homogeneizarnos en términos de producir valor que se valoriza a sí mismo. Bueno, de manera muy, digamos, pues como trazos, ¿no? Como un dibujo, podemos pensar que esa es la historia de la configuración de la modernidad capitalista, que tiene que ver con este proceso de colonización que está radicado en el proceso de reproducción social, y que es un proceso de reproducción social destinado no a reproducirnos, no a reproducir la vida concreta, sino a reproducir el valor. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos traducir a, digamos, conceptos que nos van a ayudar a comprender nuestra vida cotidiana, como, que a mí me gustan mucho, que utiliza Echeverría, como la contradicción central del capitalismo, desde este esquema, no es tanto, o él no centraliza esa contradicción en el trabajo abstracto y concreto, el trabajo, ¿saben?, vivo y muerto, la explotación que ocurre ahí, sino la contradicción que ocurre entre valor y valor de uso. Y el hecho de que estemos todas y todos destinados a sacrificar el valor de uso por el valor. Que esa sea la posibilidad de elección que tenemos en un proceso de reproducción totalmente centralizado, centrado en el capital, ¿sí?, en el valor que se valoriza a sí mismo. A tal grado que esto hace que Marx y Echeverría también hablen de un sujeto automático. O sea, en lugar del sujeto vivo, concreto de la sociedad, tenemos al sujeto automático del valor, dándonos órdenes a todas y a todos, pero además construyéndonos, ¿no?, en nuestras subjetividades concretas, ¿no? Bueno, una vez dicho eso, pues tendremos que trasladar el concepto de colonialidad a nuestras propias vidas, ¿no? Son vidas colonizadas por este horizonte de reproducción social, este horizonte de desarrollo, este sentido de la vida en común o de la felicidad o del éxito, totalmente atravesado por el sujeto automático del capital, que es como el que siempre nos está llamando y apelando, ¿no? Entonces, si ahí queremos poner que ese sujeto automático del capital es blanco, y es masculino y es heteronormativo, pues ahí va a estar, ¿no? Esas apelaciones van a venir de ese lugar, de un sujeto abstracto, imposible de llenar, ¿sí? Y que sin embargo está mandatando a la forma y a la pluralidad de formas del sujeto social. Es ahí donde habitamos. Ahora, ¿cuáles son las narrativas que pueden sustentar una atrocidad como la que acabo de enunciar, ¿no? O sea, ¿por qué estamos dispuestas y dispuestos a sacrificar cotidianamente nuestra vida cualitativa, ¿no?, nuestro tiempo de disfrute, vivir en ciudades inhabitables, darle el paso a todo lo instrumental, ¿no? Pues porque hay grandes narrativas que sostienen esta forma de reproducción, ¿no? Esas grandes narrativas las podemos denominar las ilusiones de la modernidad, y que tienen que ver también con aspectos tanto subjetivos como estructurales, ¿no? O sea, en términos generales, yo voy a enunciar solo algunos, pero podemos ir tejiendo mucho más fino, pero en términos generales voy a hablar del modelo de desarrollo, ¿sí?, de la civilización entendida como el entronamiento de la tecnología, que fíjense, esto es justamente la manifestación de lo que decía yo antes, ¿no? El valor abstracto oprimiendo
colonizando toda la vida concreta, ¿sí? Entonces, desde esas narrativas resulta razonable desplazar a comunidades de sus tierras, incluso eliminarlas, ¿para qué? Para producir más y más y más, ¿no? Y esto se va instituyendo históricamente, ¿no? O sea, esto tiene que ver con grandes procesos de conquista, de colonización, de desplazamiento de poblaciones, de exterminio de poblaciones, ¿no? Pero lo que se empieza a entronizar es justamente esta idea de desarrollo y de progreso que permite, pues, algo que desde otro punto de vista sería incomprensible, ¿no? Digamos, la destrucción de la vida humana y no humana, ¿no? Entonces, esto tiene varias consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en términos de la crítica de izquierda convencional, una crítica que nos estaría diciendo, pues hay que cambiar el modo de producción en el sentido de quién es el propietario de los medios de producción y quién no, ¿sí? Pues quedaría como totalmente insuficiente como para abordar el problema de la colonialidad de la vida concreta y sus diversidades, ¿no? O sea, sería como seguir el mismo esquema de desarrollo y de progreso y de industrialización, nada más que en clave de izquierda y no de derecha, ¿no? O como lo queramos comprender. Tiene también la siguiente implicación, donde yo creo que los feminismos han visibilizado más esta contradicción que voy a enunciar, que es: si el proceso de reproducción social se empieza a centrar en el valor que se valoriza, eso quiere decir que privilegia el momento de la producción sobre el momento de la reproducción, ¿no? Pero no solo como se ha entendido habitualmente el momento de la reproducción como el trabajo reproductivo, ¿sí?, asignado generalmente a las mujeres, sino sobre todo como el momento, lo voy a decir así, verdadero de la reproducción social. O sea, ¿para qué sirve la producción si no es para esa reproducción? Y esa reproducción, ¿dónde se encuentra? Nuevamente en esa figura del oikos, el cuidado de la vida, el cuidado del sustento, el cuidado de las condiciones de existencia de reproducción de la vida cotidiana. Pero resulta que eso es lo que está siendo subordinado y subsumido en un proceso de reproducción productivista, que lo que le interesa es ya no solo no ver eso como trabajo, que ha sido toda una discusión, ¿no?, en el feminismo, sino subsumirlo en el sentido de que eso es en el sentido de que la vida no está ahí. ¿Sí? Esa es una frase interesante, ¿no? La vida no está ahí, la vida está en otra parte. ¿Y en dónde está? Pues en esa carrera productivista que no tiene límite, ¿no? Esta es otra cuestión que debemos de posicionar ahí, esta idea de un ser humano tan empoderado, ¿sí?, que su acción no tiene límite. Uh-huh. Y bueno, a mí me gusta aquí también que pensemos que hoy, esto lo han dicho varios filósofos, no sé cuál fue el primero que lo dijo, yo pensé que era Zizek, pero luego resulta que era ahorita no me acuerdo quién, un Jameson, ¿no? Pero seguramente se ha dicho de otras maneras desde antes, ¿no? Es la idea de que siendo conscientes de las crisis a las cuales nos lleva la modernidad capitalista, nos parece mucho más fácil tratar de componer esas catástrofes que erradicar el capitalismo y todo lo que conlleva de manera real, ¿no? O sea, cuando Marx nos decía radical es ir a la raíz, pues quiere decir eso, ¿no? Y por eso empecé con la idea del modo de reproducción social, la reproducción social como problema, ¿no? Bueno, entonces ahí ato con esta otra, pues, colonialidad de la modernidad capitalista, que es creernos que somos seres libres
y que podemos construir nuestra propia vida sin preocuparnos de la vida de los demás y del entorno, ¿no? O sea que esa idea de libertad, y ahí el feminismo tiene que ser muy activo en descolonizar un supuesto de libertad sin ataduras, ¿no? Una libertad no comprometida con su organicidad social, una libertad descomprometida del todo, en suma una libertad no colectiva, no comunitaria. La libertad para ser tiene que ser una libertad colectiva y comunitaria. Y también la emancipación, ¿no? Entonces ahí hay un reto. Bueno, y voy a pasar ya para empezar a cerrar, porque son muchas cosas y es una conversación, digamos, a pensar en los feminismos y cómo se dejan afectar por todas estas colonialidades que existen ahí, ¿no? Entonces y ahí está el segundo, ¿no? El nombre de mi segundo libro, que era Desordenando el género, descentrando la nación, pensando en las mujeres zapatistas y lo que significa su práctica, ¿no? Y de igual manera podemos pensar en mujeres que hoy resisten en muchos lugares del mundo y que no necesariamente se llaman, o más bien no se llaman feministas, no se reconocen en ese legado, en esa trayectoria, pero se denominan mujeres que luchan, ¿no? Entonces, digamos, ¿de dónde hablan esas mujeres? Pues hablan de colectividades, de comunidades que han pervivido, persistido y actualizado su forma colectiva de ser en el mundo a lo largo del tiempo, ¿no? Que son parte de comunidades, que por lo tanto su forma de luchar es una forma, digamos, que toma o que se enuncia como la lucha de los pueblos, ¿sí? Pero que ha tomado, yo creo, de la trayectoria, sí, feminista, pues toda esta posibilidad de organizarse entre mujeres y con mujeres para criticar esas colonialidades, ¿no? Entonces la tensión que yo veo hoy, y no sé si vayamos a coincidir, pero yo creo que una de las principales tensiones entre los feminismos críticos tiene que ver con la escucha interna que podamos lograr entre esas distintas comunalidades, ¿no? Una que podemos definir, porque siempre surge esto cuando revisamos, digamos, la agencia política de las comunidades versus la agencia política de las mujeres que andamos como sueltas en las urbes, ¿no? Y en las ciudades, ¿no? Como hojas sueltas y no cuadernos, ¿no? Siempre surge esa tensión de que, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para volver a generar comunidad, ¿no? Y a mí me parece que está ahí, que está en esa escucha, ¿no? En la escucha de cómo poder volver a colocar en el centro al sujeto social que reproduce la vida. Esto hoy se dice en las calles y en los movimientos sociales, ¿no? Cuando las compañeras nos dicen poner la vida en el centro, están diciendo eso. Es una síntesis de todo lo que yo acabo de decir acá, ¿no? Poner la vida en el centro quiere decir reordenar esas prioridades del proceso de reproducción social. Y ahí la dejo para que comencemos. Ay, sí. Sí. No, pues muchas gracias, Márgara. Tantas cosas que pones, ¿no? Para iniciar esta conversación y sobre todo generar comunidad, como bien dices. Pues en primer lugar, Cintia, te había pensado darte a ti, ¿no? Pasarte el micrófono.
Bueno, pues Cintia, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, realmente ella es como el motor de que estemos acá, ¿no? De que nos estemos reuniendo desde su seminario en Filosofía y Letras sobre debates filosóficos. Y bueno, aparte Cintia, ahorita nos platicas, pero vas a estar haciendo investigación en una universidad del norte global sobre estos temas. Entonces creo que poder conversar desde aquí, ¿no? Desde la UNAM, desde el museo, Facultad de Filosofía y Letras y bueno, ciencias políticas también, Márgara, creo que es importante. Bueno, adelante. Sí, gracias a Márgara por aceptar la invitación. Yo siempre digo que empecé con estos temas de feminismo al tomar un curso que dio sobre cine en ciencias políticas. Entonces hablaba de cine y yo decía, ay, no, ese tiene que ser el camino. Entonces, bueno, por ese significado, gracias, y por todo lo que nos compartes, ¿no? Porque pones un montón de temas y a mí me saltaron varias cosas, porque justo este semestre yo también asistí al curso, estuvimos dando feminismo y marxismo, y yo cada que hablo del manifiesto para el 99%, cuando ellas tienen esta propuesta del fin al capitalismo, ¿no? Y que también es muy afina, una autora que también estamos revisando, que es Nancy Holmstrom, ¿no? Que justo debate por qué justo el capitalismo es terrible para el feminismo, y ahorita voy a ahondar con quién debate y cómo debate. Cuando se mencionan esas ideas siempre se ven como absurdas, siempre es mucho más fácil pensar en la crisis climática y el fin que viene que el fin de un sistema, ¿no? Entonces me llamó mucho porque creo que dentro de lo que pones en la mesa está ahí una crítica radical a la raíz y a la raíz de esto que tú ves articulado: colonialismo, patriarcado, capitalismo, y creo que es como hay que pensarlo, ¿no? O sea, justo la revisión que vimos recientemente entre una liberal que se llama Ann Kuth y Nancy Holmstrom es un debate que me ha llamado mucho la atención y que puede como mostrar la pertinencia de retomar esta radicalidad que tú estás poniendo en el centro, porque dice Kuth, lo que debería de importarnos a las mujeres es la libertad de ser individuas que puedan producir en este sistema, ¿no? de producción de mercancías. Y justo la respuesta que le da Holmstrom sí no da para mucho, ¿no? O sea, no da para dónde hacerse, no es poner la libertad, es poner la vida, y es la vida, su reproducción. Y en ese sentido me gustó mucho, bueno, varias cosas me gustaron mucho, iré así nada más numerándolas. Cuando mencionabas esta dimensión psicosocial que se ve en la dialéctica del iluminismo y que la Escuela de Frankfurt pone mucho al integrar psicoanálisis, todo esto, también me acordé de Shulamit Firestone cuando habla del patriarcado en un sistema, digamos, en su reproducción material y no solo como un sistema psicosocial, ¿no? Y creo que esa complejidad permite entender su carácter concreto, pero también entender algo que tocas, ¿no? Desde Bolívar Echeverría, pero que es bien importante, y es como ese carácter psicosocial nos forja como individuos, como sujetos, y en ese sentido esto que tú nos llevabas, ¿no? al plano metafísico, ontológico, cuando defines esta distinción valor de uso, valor y valor de uso, creo que aparece, ¿no? Este sujeto automático del valor que tú llamas, pero creo que estaba pensando que otras tradiciones lo han visto así, pero quizá, bueno, también, ¿no? Los estudios decoloniales han puesto ahí en el centro, ¿no? Como este automatismo de la subjetividad, pero me gusta mucho cómo lo hizo el feminismo, ¿no? En esa época, y creo que esto que tú refieres también deja ver, ¿no? Esos aportes. Y también algo que mencionaste que me gustó y que creo que implicaría un cambio de atención en los debates del feminismo marxista era que no se trata de integrar el tema de la reproducción social como un apéndice, ¿no? O sea, no se trata de decir en qué sentido, o sea, sí se trata, vaya, de entender en qué sentido el trabajo doméstico participa del capitalismo, sí, pero que lo que tú muestras al hablarnos de todas estas mujeres que luchan y de todo este trabajo comunitario es que el centro es otro, ¿no? Que el centro es la vida, que el centro es el tema de que nos estamos acabando el planeta, y que entonces
estos trabajos sobre reproducción social que ven, ¿no? Justo esa dimensión, pero que un poco lo ven, o bueno, hasta donde yo lo entiendo quizá, ¿no? Lo ven pero como Roswitha Scholl, ¿no? Como decisión del valor, y es importante, ¿no? Pero creo que sí habría que dar un paso más hacia donde tú lo mencionas, porque no es secundario, no es dialéctico necesariamente, sino quizá es prioritario, ¿no? Como que ese matiz me parece que podría acercarnos más a comprender esto que mencionas, ¿no? De las mujeres en comunidad, y cómo me llamó ahora que tú mencionabas y contrastaba con Ancud y que mucho del liberalismo feminista que piensa en individuos y cómo es que mejor pensar en comunidad y vida, y también en no solamente un sector, sino como tú bien lo refieres, al estar en esa imbricación patriarcado, capitalismo, nadie se salva, ¿no? Y nadie se va a salvar de la catástrofe que viene si no empezamos a poner esos énfasis, ¿no? Entonces, bueno, nada más era un poco lo que me provocó, lo que nos compartiste. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Cintia. Pues ahora le voy a pasar la palabra a Enrique Vega Dávila. Pues Enrique, el maestro Enrique Vega Dávila, estás haciendo una maestría, un doctorado, perdón, sí, ya te estoy, el trabajo que te ha costado, y un doctorado en la Universidad Iberoamericana. Y ¿por qué no nos platicas desde la perspectiva, ¿no?, en la que tú estás escuchando a la doctora Millán? Sí, gracias. El doctorado es en género y creo que es un tema que está presente en muchos de tus trabajos. O sea, lo he visto, lo he estado revisando muchas de las cosas, y quisiera, a partir de lo que nos has presentado, hacer dialogar tu propuesta con el tema de religión, que sé que me interesa particularmente del cristianismo. Creo que hay una cosa importante en tu trabajo que es antisistémico, ¿no? Lo dices en varias ocasiones y mencionas capitalismo, colonialismo, racismo, patriarcado, imperialismo, extractivismo, y creo que lo religioso también tiene que tenerse presente, porque al final es otro imperialismo más, especialmente el cristianismo en nuestro continente. Entonces, a mí me parecía que todo tu trabajo tiene un fuerte tinte teológico, especialmente cuando mencionas, particularmente desde Latinoamérica, desde el zapatismo, que es abajo y a la izquierda, el lugar de los más pequeños, ¿no? Y inmediatamente la primera reacción que tengo a eso es a Guamán Poma de Ayala, quien decía pues que del más pequeñito tiene memoria Dios. Y insisto mucho en esto porque hay una invitación constante a redefinir el sistema, ¿no? Y eso a mí particularmente me impresionaba y me alentaba, porque decía qué tipo de cristianismos se necesitan en un contexto como el nuestro, donde aparecen nuevos rostros, donde aparecen nuevas voces. Y creo que en este sentido viene mi segundo punto, como el tema de, en algún momento en uno de tus textos insistes en la diseminación de las luchas, y cómo, a partir de también has mencionado cómo las derechas han domesticado muchas de nuestras iniciativas, ¿no? Lo han hecho con nuestras prácticas sociales, con plantones, con marchas, con intervenciones, incluso cambiando arengas, ¿no? Justo platicaba con Sebastián ayer o antes de ayer, y le decía cómo somos las hijas de las brujas que no conseguiste matar, quemar. Se convirtió, por ejemplo, en mi país, somos las nietas de las campesinas que no conseguiste esterilizar, a propósito de la lucha durante el Fujimorato. Y pensaba en cómo las derechas convirtieron esta arenga en somos los hijos de los inquisidores, que fue, o sea, cuando lo escuché la sangre se me heló, pero pensaba en cómo estos mecanismos de derecha han conseguido realmente utilizar nuestros propios mecanismos, ¿no? Por eso, bien ubicado abajo y a la izquierda, se convierte en un lugar de enunciación al que no podemos renunciar. En este texto tuyo que coordinas, ¿no?, en Más allá del feminismo, que trabajas con las redes de feminismo descoloniales,
creo que podría ser todo un mapa mental a propósito de cómo se usa la palabra descolonialidad como una crítica a los feminismos, a las prácticas sociales, ¿no? Y creo que hay otra palabra que me ha gustado mucho encontrar en tu trabajo y es el de emergencia. Cómo la palabra emergencia nos alienta justamente a reconocer lo que ahorita Cintia decía, ¿no? ¿Qué es lo prioritario? En ese sentido, creo que esta descolonialidad nos coloca en una situación de autocrítica permanente, ¿no? Porque hay una frase que me gustó mucho en uno de tus textos, ¿no? ¿De qué transformación hablamos para saber qué feminismos necesitamos, ¿no? Entonces, creo que si no existe esta autocrítica permanente, muchas de nuestras propuestas teóricas que han sido alimentadas de los feminismos, me ubico en esta como un teólogo queer, necesitamos pues identificar dónde nos enraizamos, y en eso empleo nuevamente una imagen que proviene de la experiencia zapatista, ¿no? La idea de que dónde tenemos puestos los pies. En ese sentido, la crítica a la academia también me parece importante porque nos dices que es ensimismada y monológica, ¿no? Acabas de decirlo hace un momento también, y creo que hay que insistir en que esta academia es ensimismada, monológica y sumamente endogámica, ¿no? No quiere dialogar con otros conocimientos, con otros saberes, y en este sentido también totalmente patrilineal. Por eso creo que el hecho de que insistan en este texto las compañeras y los compañeros que participan en el texto a que sea una lucha totalmente autoconvocada, ¿no? Y creo que esto que dices en el texto que aparece en este libro, ¿no? Lo cito: lo que nos caracteriza es un permanente ejercicio de apertura. Y qué importante plantearlo así, porque creo que ante nuevas problemáticas necesitamos nuevas respuestas que no son planteadas sino desde las bases, ¿no? Desde tener los pies bien puestos en la tierra. Y esto tiene que ver con lo que tú decías hace un momento, como una respuesta crítica a la crisis de modernidad que ha colocado este sujeto abstracto que es blanco, heterosexual y que también es cristiano, ¿no? Y que también es cristiano y que es católico además, que usa mitra, y que como este sujeto religioso, este sujeto abstracto emplea una religión totalmente abstracta para poder validarse. Entonces a mí me impresionaba mucho esto porque tú insistes en esta validación de la construcción a posteriori, ¿no? A partir de cómo se dan todas estas reflexiones luego de los diálogos entre mujeres, desde diferentes posicionalidades, nos dices. Por eso creo que, y creo, al final no agarré nada de mis apuntes aquí, porque me impresiona mucho cómo esta descolonialidad no se trata solamente, o sea, no es definitivamente una moda, es una actitud que atraviesa toda la vida y articula con otras identidades, como decía hace un momento, con los pies bien puestos en la tierra y con un horizonte constructor que nos anima a la esperanza, ¿no? Y como lo dices en varias ocasiones también, que tiene más preguntas que respuestas. Creo que tu trabajo y lo que nos has presentado ahora también no solamente explica, ¿no? Sino que aplica. Y creo que eso es importante en un contexto como el nuestro, ¿no? Donde la teoría tiene que tener relación con la vida, ¿no? Esto de cuando mencionas el tema de la vida, y Cintia también lo decía, inmediatamente se me viene una frase de García Márquez cuando recibe el premio Nobel, ¿no? Frente a opresiones, frente a racismo, nuestra respuesta es la vida. Y a mí me impresiona mucho cómo esto implica lo que nos dices también, de que la situación, la sabiduría tiene que ser pareada y parida, ¿no? A mí me conmovió mucho la imagen. Podría decir luego de leerte que tu trabajo, tu presencia alerta emergencias que no son atendidas, que no quieren ser atendidas. Deconstruyes no solo discutiendo y conociendo la obra colonial, ¿no? Porque hay un conocimiento importante que estás denunciando, sino que también nos estás proponiendo un enraizamiento para seguir con la imagen de las plantas, ¿no? Que muchas veces no quiere ser apreciado. Y en el campo religioso, de modo muy concreto, y ya para ir cerrando, veo cómo este
esta postura antisistémica nos alienta lo que Elizabeth Schussler Fiorenza decía, que no solamente es patriarcado, ella decía que había un quiriarcado, porque no se trata solamente de concebir al hombre como señor, no como padre, sino también como señor de todo, ¿no? En ese sentido, cómo las opresiones afectan la vida humana y la vida de todo lo que está a nuestro alrededor. Y creo que en este sentido de luchas que decía hace un momento, siento que en estas mujeres que luchan, me parece a mí importante reconocer a las teólogas feministas que han empezado hace mucho tiempo también a dialogar con los marxismos, con diferentes teorías que han propuesto los feminismos y lo han ido aplicando en comunidades. Por eso que en esta lucha también rescato a las teólogas queer, que fueron las primeras. No pienso en una de mis santas, que de hecho no es santa para la Iglesia romana, pero me vale, pero para mí lo es, que es Marcela Althaus-Wright, que insiste mucho en que no puedo experimentar lo religioso sin experimentar lo sexual ni lo corpóreo. Ella tiene una imagen muy bonita, que es el inicio de su primer libro, Teología Indecente, en el que rescata la imagen de las mujeres que venden limones en un barrio argentino de Buenos Aires, en San Telmo. Y ella dice que las mujeres estas que venden limones lo hacen sin ropa interior, como resistencia al colonialismo, y que en medio de esta venta de limones, dice ella, pues se confunde el olor de su sexo con los limones. Y ella añade que quiere hacer teología sin ropa interior, teología sin calzones, sin estas mediaciones coloniales, cosa que me parece importante. Y en esto, y ya termino porque creo que me estoy extendiendo, siento que este proyecto de descolonialidad que nos presentas, con todo lo que nos has dicho ahora y con tu trabajo, nos invita a cuestionar los monoteísmos también colonizadores. Dioses que se han presentado como únicos y absolutos, y creo que es bueno entonces abrirnos a nuevas formas también de nombrar lo divino, donde lo masculino no sea solamente lo más importante. En mi trabajo de investigación insisto en lo que llamo los cristianismos hegemónicos, como ya no se trata solamente de una denominación cristiana que nos ha dominado absolutamente, sino cómo existen nuevas denominaciones que se han unido en estos mismos proyectos de generar narrativas únicas y absolutas. Termino retomando lo que decías hace un momento con respecto al masculino abstracto, porque creo que existe un masculino sagrado. Estas religiones monoteístas han empleado la figura de lo masculino como lo más importante, y en el mundo católico es muy claro, porque la sucesión apostólica es una sucesión patrilineal entre hombres, ¿no? que pretenden hablar de todo sin vivirlo, y tenemos hombres hablando sobre familias que no tienen, hombres que no tienen familia, o al menos eso esperamos que no la tengan y que sean coherentes. Pero creo que existe este masculino sagrado al cual también tenemos que seguir denunciando, ¿no? Como una religión patriarcal se establece, y aquí hablo de mi trabajo muy concreto, a través de las liturgias y los símbolos. Entonces necesitamos voltear todo y mirar cómo nos insistes a partir de tu práctica desde abajo y a la izquierda. Gracias. Gracias, Enrique. Pues sí, ¿verdad? Mucho para seguir conversando, y gracias por haber aceptado estar aquí también, Enrique, ¿no? Bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a Jocelyn Espinosa, de la Facultad de Filosofía y Letras, no sé si parte del seminario de debates filosóficos, y bueno, y parte también de este grupo de feminismos críticos de las colonialidades. Adelante. Sí, pues es un gusto poder dialogar, porque creo que el permitirnos hacer, lo voy a quitar porque es que yo estoy acostumbrada a otros espacios, me es más fácil así, ¿no? Creo que es bastante bueno comenzar o bueno, profundizar diálogos precisamente en un momento en el que pospandemia pareciera que justo como bien lo mencionabas en algún momento y que lo retomaba Cintia, parece que es más fácil imaginar el fin del mundo, ¿no? O pensar cómo paliar las crisis que existen a poder superarlas de raíz. Yo quería regresar sobre el tema de la importancia de la reproducción,
pensando sobre todo en lo que dejó la pandemia, ¿no? En un mundo en el que venía de un proceso muy profundo de ataques sistemáticos hacia la reproducción de la vida por todo lo que implicó el neoliberalismo, ¿no? Y que de cierta forma, aunque la pandemia provocó grandes catástrofes, también por otro lado permitió comprobar algo que ya muchas venían señalando, ¿no? Yo creo que anterior a la pandemia sobre todo lo destacaban más justo Cintia y Titi Cincia, Titi y Nancy, ¿no? De la crisis de la reproducción, ¿no? O la crisis en el ámbito reproductivo, ¿no? Y lo profundo que está no solamente en el marco de las instituciones y el desmantelamiento del sector salud, etcétera, sino también lo que había trastocado el hecho de la integración tan profunda de las mujeres en el ámbito productivo, ¿no? Y lo que eso implica para los hogares, ¿no? Pensando en que precisamente a las mujeres se les designa, digamos, ese espacio, ¿no? Y que después hay una, digamos, cierta contradicción, ¿no? Con respecto a cómo el Estado constituye esos espacios privados, ¿no? Sobre todo, no sé, pensando en estados que parece que están ausentes, tipo, no sé, en Estados Unidos, donde no hay ningún tipo de servicio de la vida, ¿no? Como la salud, la educación, etcétera, ¿no? Y el peso que implica eso en los hogares, pero a la par, un estado, como bien lo señalas, en alguno de los, en el texto que justo mencionaba Enrique, paternalista, ¿no? Y cómo eso se traspasa, digamos, también al terreno incluso de la enajenación, una enajenación no solamente para las la enajenación de lo político, me parece lo mencionas así en algún momento, lo que eso implica no solamente para las mujeres, sino también para los varones, ¿no? Yo creo que, digamos, el hecho de profundizar acerca de lo que implica la reproducción, lo que implica la vida y la necesidad de construir estos otros feminismos críticos, ¿no? Nos permiten pensar y desentrañar debates que pareciera que ya se habían dado, ¿no? Contra estos feminismos hegemónicos, ¿no? Desde ya blancos, ¿no? O sea, ahí con atientas, pues, liberal, ¿no? Imperialista, etcétera. No imperialista porque se constituye desde el imperialismo, sino por la perspectiva que sostiene, ¿no? Que incluso ahí es bastante interesante, digamos, desmarcamiento del des, de y post colonialismo, ¿no? O colonialidad. Pero bueno, no me refería a esos feminismos, sino, digamos, los feminismos hegemónicos, ¿no? Que me parece que son muy interesantes, sobre todo en un momento en el que pareciera que se reciclan ciertos debates, ¿no? Y tendríamos que pensar cómo vamos más allá de esos debates de la libertad individual, el ir arrancando ciertos derechos, ¿no? O el hecho de pensar cómo se construye un espacio, entre comillas, más vivible para las mujeres en los marcos del sistema capitalista, ¿no? Que me parece que justo este tipo de críticas al interior mismo del feminismo permiten pensar en esos otros horizontes, ¿no? Que se escapan, digamos, de lo que el propio sistema te marca que podrías construir, ¿no? Después, por otro lado, esto no lo retomas ahora, pero me parece muy interesante la formulación de lo parejo, porque creo que, no sé si lo mencionaba Enrique o Cintia, que el horizonte de cierta forma te marca lo que tú haces, ¿no? Y entonces ese horizonte ético de lo parejo, ¿no? Nos permite, o creo que le permitiría al feminismo, o a los feminismos más bien, pensar en qué tipo de alianzas, entramados y luchas en común se pueden constituir, pensando que efectivamente el sistema no solamente es patriarcal, sino colonial, capitalista, racista y capacitista y cristiano, ¿no? Y podemos agregar de ahí para el real, ¿no? Entonces yo creo que este tema de lo parejo, ¿no? Permite pensar no solamente en ese horizonte como
como abstracto, ¿no? Sino efectivamente cómo construimos sujetos y colectividades aquí y ahora, ¿no? Y esto me lleva a otra de las partes que me llamaba bastante la atención ahora que lo mencionabas, que es el tema de cómo se construyen los espacios de escucha, de discusión, de lucha, de construcción, ¿no? Y lo pienso por cómo lo enunciabas con respecto a, bueno, ¿y qué pasa en las ciudades, ¿no? Porque allá desde ya están haciendo una gran chamba, ¿no? Pero ¿qué pasa en las ciudades y cómo lo entramamos? Creo que ese es uno de los problemas que ha tenido el movimiento de mujeres o el feminismo en ciertos espacios, con respecto a cómo construimos esos espacios desde la escucha, yo creo que desde ya este tipo de espacios son un esfuerzo enorme, pero ¿qué hacemos para regresar con todas esas mujeres que salen a las calles, ¿no? Y que tal vez no se llaman feministas, ¿no? No se nombran o no se definen desde ahí, porque también el decirse feminista ahora parece que tiene nuevamente toda esta carga del feminismo hegemónico y blanco, bueno, todo lo que ya mencionaba, ¿no? Pero sí que hacen falta esos espacios también, ¿no? Y ya por último, porque no me puedo ir sin mencionarlo, pero creo que en esta misma senda de ir pensando y cuestionando ciertas corrientes, pensamientos, saberes, etcétera, creo que la cuestión con el marxismo, ¿no? Y porque en algún momento como que mencionabas que se les había olvidado incluir la construcción de sujetos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que partir de deshacer la amalgama entre lo que fue el estalinismo y el marxismo, ¿no? Porque creo que hay, y que justo lo veíamos un poco en la clase, hay una serie de, sobre todo pensadoras marxistas, o sea, que se reivindican desde ahí, ¿no? Pero que desde ya no podrían pensar en formular la liberación de no solo de las mujeres, sino de la humanidad, sin pensar en sujetos concretos, ¿no? Entonces yo creo que hay que, por ahí ando tratando de ayudar a que se deshaga esa amalgama, ¿no? Y pensar cómo podemos tejer puentes, ¿no? Y escuchas entre, digamos, sí, los distintos saberes, y sí, eso, ¿no? Para complejizarlos, ¿no? En términos de complejizar los problemas para verlos más concretos y a partir de ello poder ir avanzando a construir, digamos, estas alianzas en espacios entramados, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Jos. Pues te paso el micrófono, Márgara, y luego igual podemos hacer una ronda con quienes están aquí hoy. Sí, bueno, buenísimas las intervenciones. Muchas gracias, qué potencia, ¿no? A ver, voy a ir como interactuando con lo que ustedes han dicho. Sí. Sí, yo creo que el problema es cómo pensamos el vínculo entre capitalismo, colonialidad y patriarcado, ¿no? Para que pensar eso implique una práctica rica y compleja, ¿no? Y no sigamos reproduciendo como luchas distintas. Angela Davis tiene una frase que me encanta, que es: todas las luchas son la misma lucha, ¿no? ¿Cómo desentrañar eso de todas las luchas son la misma lucha cuando las luchas no interactúan entre ellas, cuando hay diferencias, etcétera, ¿no? Entonces pienso que tenemos que pensar conjuntamente, eso quiere decir de una forma multisituada, cómo se teje esa trenza, ¿no? Y cómo estamos cada quien posicionados y posicionadas en esa trenza, dónde nos coloca, por ejemplo, la universidad, la academia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Dónde nos coloca el poder tener un buen salario y la vida resuelta, ¿no? En términos de las necesidades cotidianas, y qué podemos hacer ahí, ¿no? O sea, como que ir
esas distintas posicionalidades en diálogo para la práctica, no para teorizar, sino para lograr hacer una diferencia en todos los lugares que habitamos, ¿no? Entonces, bueno, me voy a ir a esta idea que me encanta de la teología y la religión, ¿no? Porque sí, yo creo que sí, por supuesto. Por ejemplo, Echeverría dice, y ya lo decía Frankfurt, ¿no? O sea, Frankfurt lo decía de otra manera, la sociedad moderna vive con la ilusión de haber terminado el mito, ¿no? Pero en realidad ha creado el mito más potente, ¿no? Que es el mito que no tiene una consistencia mítica, ¿no? El mito que dice que no es mito, la ciencia, ¿no? Y más allá de la ciencia, las fuerzas productivas. Entonces, esa entelequia, ¿no? Eso, ahí se concreta este sujeto automático, ¿no? El progreso, la tecnología, el saber, la ciencia, la verdad, la objetividad, todo eso está preñado de esta nueva religión. Ajá. Que después Echeverría va a decir, la religión de los modernos, pues es el dinero, ¿no? Es el valor valorizándose. Esa es la nueva religión que mueve al mundo. Y no hay que olvidar la idea de religión como religar, ¿no? Entonces, sí tenemos, por supuesto, que rescatar esa dimensión que yo la he ido comprendiendo más justo con la convivencia con las mujeres de los pueblos, esta idea de sanación, ¿no? Y la idea de la espiritualidad, ¿no? Que no tiene que ver con una religión, sino que tiene que ver con el reencantamiento del mundo. Porque esto que estamos hablando de la instrumentalización tiene que ver, como dice Weber, con desencantar al mundo finalmente, ¿no? Y no, resulta que el mundo vuelve a tener un mito que vacía de sentido todo lo que nos rodea y también nuestro interior, ¿no? Entonces, volver a encantar eso quiere decir reconocer esa dimensión, esa subjetividad de los otros, de lo otro, ¿no? Con mayúscula, lo otro, ¿no? La naturaleza, lo que está vivo, lo que no está vivo, pero que hacemos vivir. A mí me interesa mucho esa dimensión y claro, me preocupa un feminismo desencantado con el mundo, un feminismo instrumental, un feminismo utilitario, un feminismo que se plantea la libertad individual y romper el techo de cristal, ¿no? Entonces, por eso sí me gusta el texto de Titi, Nancy y Cincia, en el sentido de cuando ellas dicen, no, a mí no me interesa romper el techo de cristal si mis compañeras van a estar, si otras mujeres van a estar recogiendo los pedazos, ¿no? Entonces ahí encuentro esa potencia que se está hablando en muchos lugares, ¿no? Y somos sobre todo las mujeres, o los teólogos queer, que me encanta, eso me encanta, ¿no? Esta idea de pareado y parida es de Mariana Favela, no es mía, pero me parece sustantiva, ¿no? Porque ahí está la idea del par, ¿no? De que no somos solos. No nacimos solos, por más que la modernidad capitalista nos pueda hacer creer que nos construimos como individualidades geniales y totalmente autosuficientes, ¿no? Totalmente autosuficientes, ¿no? Esa idea de libertad, pues hay que es deshumanizante, ¿no? O es generadora de una humanidad terrible, ¿no? O sea, destructiva. Y entonces ahí la idea de pareada y parida me encanta, porque además todos hemos sido paridos y paridas por una madre, ¿no? Y proponer un enraizamiento, me estaba acordando de una conversación con Asise, que es de Kurdistán, y que Asise nos decía, pues mis raíces, yo que vivo en un país sin Estado, o sea, en una nación que no tiene Estado, pues son milenarias, ¿no? Pero no venimos todas y todos desde allá, no venimos de una comunidad arcaica en la mente, en el gran pasado de la historia. No somos seres gregarios, no venimos todos de ahí. Entonces sí, tenemos que volver a construir ese enraizamiento, ¿no?
y negarnos a pensar que la libertad es esta idea de no tener raíces y de vivir, de flotar, ¿no? De vivir. Por supuesto hay vidas así, ¿no? Hay vidas que no se bajan del avión, más que para un hotel que va a ser igual, no importa en qué lugar del planeta, ¿no? O sea, su experiencia va a ser totalmente homogénea, no importa si es en la India o donde sea, porque su vida flota, está en el avión. Hay muchas personas que viven así. Luego, en relación a lo del fin del mundo y que esta idea, ¿no?, de que parece más sencillo arreglarlo que modificarlo, no solo eso, sino que el fin del mundo es un negocio. O sea, la guerra es un negocio, ¿no? Pensar eso es escalofriante, pero es así, ¿no? Es no solo la industria de la guerra por lo que ya va a llevar, armamentismo y tal, que justo es lo que estamos hoy viendo, ¿no? Alguien decía por ahí, todos los recursos que hoy se van a dedicar a la guerra es lo que no se va a dedicar a salud y a vivienda y a educación. Tengámoslo claro, ¿no? Tenemos que parar eso, podemos dejar que eso suceda, pero entonces no solo está el negocio ahí, sino el de la reconstrucción. O sea, ¿quién va a reconstruir los países y los espacios devastados? Entonces es más escalofriante todavía, ¿no? Y claro, tú hablabas de enajenación, expropiación, de la politicidad, ¿no? La politicidad siempre es colectiva. Para volver a recuperar politicidad tenemos que hacer colectivos, tenemos que hacer roncha, tenemos que acuerparnos, tenemos que estar juntos, tenemos que escucharnos, tenemos que volver a construir ese cuerpo común, ese cuerpo colectivo, ¿no? Ahí está la politicidad. Entonces, lo parejo pues viene de las zapatistas, ¿no? Lo parejo viene de las zapatistas como compañeras de comunidades de base, o sea, no hay ahí, no son las insurgentas las que están hablando, no, viene de mujeres de base que dicen nuestro horizonte es lo parejo, ¿no? Y lo parejo de muchas maneras, o sea, para mí fue una gran lección poder estar ahí con ellas, entrevistándolas sobre la ley de mujeres, que es un documento fantástico que debemos de conocer todas y todos, en donde ellas decían, bueno, tenemos derecho a que no nos peguen, por ejemplo, ¿no? Porque para eso tenemos la palabra. Y entonces el hombre lo tiene que entender, porque al hombre también le duele cuando le pegan. Así me decían, ¿no? O sea, eso es algo que el hombre tiene que entender, porque a él también le duele cuando le pegan. Entonces él tiene que entender que a nosotras también. O sea, que somos cuerpo, ¿sí? Somos eso, colectivo. Entonces sí hay ahí una entrada súper interesante, ¿no? Que no alimenta la división, la segregación, sino que dice qué sí somos en común, ¿sí? Y por qué podemos modificar esto. Frente a otras cosas que me decían que también eran muy sorprendentes, porque les quiero decir que las más preocupadas de la ley de mujeres eran las mamás de las mujeres jóvenes, ¿no? Que decían, ¿y ahora cómo las vamos a contener? O sea, ¿cómo las vamos a educar? Pues sí, ¿cómo de que no me peguen? Pues es que a veces hay que pegar para educar, ¿no? Y eso no solo allá, acá también, ¿no? Hay que pegar para educar, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Y una de ellas decía, es que aquí en la cabeza el hombre tiene bien metido que él tiene que mandar. ¿Cómo acabar con esa idea sin acabar con el hombre? ¿Sí? Es decir, con la propia persona. Esas son las cosas que están ahí. Entonces, lo parejo tiene que ver con eso, ¿no? Y sí, me gusta mucho la idea de cómo construirnos como sujetos aquí y ahora, porque efectivamente hay que pensar que el capitalismo no solo es un modo de producción, como le decíamos, sino una cultura que construye subjetividades. Y el neoliberalismo exacerba toda la individualidad cínica, ¿no? Y desapegada del otro que ya el capitalismo contiene, ¿no?
Entonces yo así veo el neoliberalismo que todavía habitamos, porque yo no lo veo deshecho en ningún lugar, está ahí, ¿no? Luego, último punto, yo creo que en lo que tú decías, ¿no? Sí, yo pienso que el marxismo, son muchos marxismos, ¿no? Igual que los feminismos. Entonces, por ejemplo, yo pienso que históricamente se hegemonizó una idea, si yo trato de plantear esa idea en términos de Bolívar Echeverría, es una idea romántica de transformación del mundo, ¿no? Que depende de la fortaleza del Estado y que depende del desarrollo de las fuerzas productivas. Esa fue digamos, la idea dominante en el socialismo realmente existente, digamos, en la situación histórica, pero también en lo que mucha gente de izquierda hoy piensa que es el cambio social, ¿no? O sea, hacerse del poder del Estado para seguir produciendo igual, pero ahora ya cambió de bando, ¿no? Digamos, ahora es bueno porque la gente que está ahí es buena y es progresista y es de izquierdas, y entonces vamos a seguir igual. Lo que nos dice Echeverría es, bueno, el etos romántico tiene que ver con construir al Estado capitalista con la idea de que nos esforzamos mucho hoy para después repartir, ¿no? Que también tiene que ver con una idea cristiana, ¿no? Nos portamos muy bien hoy porque después vamos a vivir bien. Entonces, pues ahí se oblitera, ¿no?, esta idea del disfrute, de para qué trabajamos, para qué nos reproducimos, para qué nos organizamos, para qué nos esforzamos en esta vida, ¿no? Si no es para reconstruirla de una mejor manera, ¿sí? Para poner la vida en el centro, como decíamos. Entonces, claro, yo pienso que hay, por ejemplo, Rosa Luxemburgo es una marxista que dice que desconfía del Estado-nación, que puede ver a naciones naturales ahí subyugadas y colonizadas por el poder del Estado, ¿no? Pero es difícil encontrar dentro de la reflexión crítica de izquierda, yo creo, por eso hay que descolonizarla, la idea de que, por ejemplo, podríamos transformar al Estado, podríamos organizarnos de otra forma, podría no existir Estado. Es mucho más claro el trabajo que hace la nación de Estado, o sea, el Estado que funda una nación, que es una nación hechiza, ¿no? México, Bolivia, ahora está circulando en la red esta pareja increíble de María Galindo y Silvia Rivera Cusicanqui preguntándose, ¿existe Bolivia? Pero es que así podríamos decir de todo, ¿no? ¿Existe México? ¿Desde cuándo? ¿No? ¿Cuál es la narrativa de la mexicanidad? ¿Cuál es el mito de origen de la nación mexicana? Y ese mito de origen, ¿cuántas naciones las deja fuera y además exterminándolas de alguna manera, ¿no? O sea, nuevamente Yasnaya Aguilar dice, pues cada lengua que se pierde es una nación que deja de estar viva, ¿no? Entonces, la izquierda hoy puede realmente pensar, imaginar siquiera que podríamos quitar las fronteras, organizarnos de otra manera, confederarnos entre comunidades, volver a reconstruir regiones que existen a pesar de las fronteras, hacer otro mapa, ¿no? O sea, 200 años llevamos con países que son Estado-nación. ¿Cuántos siglos vivimos de otra manera? Y podemos empezar a pensar que tendríamos que transitar a otro lugar. Creo que esa también es una tarea que debe de hacer el feminismo, empezando por criticar, que eso es algo que he tratado de hacer en algunos textos, pues el indigenismo mexicano, ¿no?, del Estado.
el nacionalismo mexicano que nos pone a todas y a todos viendo a los pueblos indígenas como, ay, son muy pobres, pobrecitos, los tenemos que jalar al desarrollo y los tenemos que incorporar a la mexicanidad. Y bueno, eso ha sucedido. O sea, Lázaro Cárdenas, recordemos, que es el ejemplo máximo del etos romántico, según yo, que analiza Echeverría, ¿no? Porque dice, o sea, porque además lo dice tal cual, para que progresen los indios, tienen que dejar de ser indios. Entonces, es ahí, o sea, a la par que está nacionalizando el petróleo, está prohibiendo las lenguas indígenas y la vestimenta indígena. Y a la par está dando tierras colectivas. O sea, es muy contradictorio, ¿no? Porque el Estado nunca es una sola acción, son muchas, y además cosas que suceden inesperadas, ¿no? A partir de las políticas estatales y sociales. Entonces, ¿quiénes son los que los que están pensando hoy en otras formas de organización? Por ejemplo, hoy aquí en México hay reflexión sobre esto. No son las feministas. Son los grupos de comunalidad en Oaxaca, son los mijes, ¿no? El grupo que está digamos, criticando al Estado. O sea, los textos de Yasnaya Aguilar son imprescindibles para eso, ¿no? Cuando Yasnaya dice, los indígenas no somos la raíz de México, somos todo lo contrario. Somos aquello que niega la nación mexicana, el Estado-nación, porque se han dedicado a exterminarnos, ¿no? Entonces, un feminismo crítico a la colonialidad tiene que hacerse cargo de eso. Tiene que hacer ese ejercicio de deconstrucción del Estado-nación y de sus políticas, porque nos han vehiculizado, ¿no? Porque el feminismo también ha sido indigenista. Sí que lo ha sido, ¿no? Sí ha sido como que vamos a hacer trabajo para ayudar y salvar en México, estoy hablando en México. Si lo queremos plantear a nivel global, pues ahí está Chandra Mohanty con los ojos de Occidente, ¿no? O sea, el primer mundo va a salvar al tercer mundo porque aquellas mujeres no saben ni dónde está su emancipación. ¿No? Entonces, bueno, hasta ahí. Gracias, Márgara. Pues no sé si quieren alguien tomar la palabra ahorita. Cintia, tú, Enrique o Jos. No, señor Enrique, una compañera que forma parte del equipo ha mandado una pregunta, entonces leerla, ¿no? Para compartir sobre ella. Yo también tengo una pregunta, así que ahorita también la lanzo. A ver, nos dice Laura, ¿no? Muchas gracias a Márgara por la charla, fue muy interesante. Mis preguntas son las siguientes. Decías que la razón abstracta es dominante e instrumentalizadora. Quisiera saber si piensas que esta razón abstracta es también objetivante, en el sentido en que lo es, por ejemplo, la ciencia desde la modernidad, al tratar de tener certeza de sus representaciones, objetivando lo ente mediante rigor metódico y al pensar que la verdad consiste en la certeza de esas representaciones. ¿Dirías que este proceder es masculino? ¿En qué sentido lo es? Y por último, ¿podrías hablar un poco acerca de si consideras pertinente pensar que existe una relación entre la razón concreta y las epistemologías feministas? Eso nos dice Laura. Y mi pregunta, la mía, sí que justo también era todo un debate sobre, a propósito de tu experiencia con el zapatismo, ¿no? ¿Cómo es que las diversidades sexogenéricas también han entrado en toda esta dinámica, ¿no? Ya nos entendiendo de que siempre hemos existido y no siempre hemos sido nombradas de la misma manera, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta luego de leer tu trabajo, porque veo que hay una insistencia en considerar que los feminismos aportan no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Entonces, pienso en las diversidades como justamente esta manera de romper con el binomio. Entonces, esa era la mía. Muy bien. Y bueno, ¿alguien quiere tomar ahorita la palabra de quienes nos acompañan aquí en el museo?
Brenda. Me resonaron mucho tus palabras ahorita de algo particular que está pasando en el norte global, ahora con la prohibición del aborto. Va por ahí mi pregunta. Desde la crítica hacia la producción por encima de la reproducción, podríamos considerar como ejemplo el reciente caso de la prohibición del aborto en Estados Unidos de América. Se lo planteo porque una cosa muy particular y paradójica es, había sido políticamente correcto que se aprobara eso como una libertad en los años 70, ¿no? Este feminismo blanco de esa época. En un país que creció y que aumentó toda su producción y se capitalizó, o sea, todo el ejemplo de imperialismo lo tenemos ahí. Y ahora, después de siglos, bueno, no siglos, décadas, la fuerza que toma la derecha, sobre todo con Trump, y ahorita con la fuerza que han tomado grupos confederados de Ku Klux Klan y apelando a este discurso de defender la producción por encima de la reproducción, prohíben el aborto. ¿Qué implicaciones tiene eso en decir no vas a poder abortar porque queremos que sigas teniendo hijos para el Estado y para el capital, ¿no? Me resonó muchísimo, entonces eso estaba pensando en cómo problematizarlo más, pero pensando en tus palabras, en la respuesta que nos puedes brindar. Sería nada. Gracias, Brenda. Pues ¿alguien más quiere intervenir? ¿No? Sí. Bueno, ahora que planteaban lo de construir comunidad, me acordé ay, olvidé esta profesora querida que vive en Cuernavaca. Silvia Marcos. Silvia Marcos, que siempre nos dice que si queremos hacer comunidad hay que, en ciudad además, empezar a hablar con el vecino y hacer asambleas ahí y decidir cosas en común que puedan ser buenas. Y lo difícil que es, ¿no? Porque, claro, eso también, o sea, como que suena bonito decir, no, bueno, vamos a organizar, ¿no? ¿Cómo armamos asambleas para cambiar las condiciones de la universidad, ¿no? Que fue un poco lo que ahí estuvo, y cómo atendemos a lo que nos duele, ¿no? En colectivo. Y solo decir que cuando no se pone afuera, cuando se vive, es difícil, es retador y está muy bien, ¿no? Eso como que mencionarlo porque me acordé de lo que nos comentó alguna vez Silvia Marcos. Y sobre el tema del Estado-Nación me gustó mucho, me parece muy sugerente esto que mencionas de el tema, ¿no? Justo como racismo, como justo comunidades indígenas están cuestionando y quizás son el frente más crítico del Estado-Nación. Y pensar que el mestizaje ha sido la manera en la que se ha anulado, ¿no? La diversidad racial y cómo es que eso forma parte de la historia nacional, cómo eso tiene que ver con la instauración del partido, del imaginario, de cómo nos identificamos, ¿no? Y eso un poco, ¿no? Se trata de hacer a un lado el mestizaje y esto que mencionabas, ¿no? Traer a enfrente lo negado. Y me pregunté también cómo podemos pensar el Estado-Nación en la complejidad de el capitalismo actual, ¿no? O sea, justo cuando estaba pensando el tema de las maquilas, hay análisis que ven la importancia de los límites de Estado-Nación justo para construir este tipo de trabajo esclavo, ¿no? Que además tiene como ya muchos estudios, pero que se vuelve ese espacio como de no lugar. Es que es muy raro porque o sea, el Estado-Nación, si lo pensamos desde la figura del siglo XIX, parecía una cosa más fácil de identificar y de describir, pero si lo pensamos ahora, ¿no? Cómo funciona en corporativos, entonces se vuelve como algo que existe y no existe, porque el capitalismo no lo tiene encima, pero sí lo tiene cuando se trata de bloquear a la migración, ¿no? Sí lo tiene cuando se trata de construir estas figuras de mestizaje que anulan la diferencia, sí lo tiene cuando genera como este espacio de no lugar en donde van a haber corporativos que van a explotar a ciertos personajes, pero que como esos corporativos son internacionales, están operando en lugares donde la ley no está defendiendo, ¿no? Esas acciones de explotación, y pensar que estamos, justo mucho lo que leíamos con Holmstrom es que ella analiza que estamos frente a un capitalismo que está articulando nuevas formas de esclavitud
todo este trabajo que se hace en el mar, todo este trabajo que se hace en las fronteras, y cómo también igual ahí sumar, ¿no?, a estas críticas desde las comunidades indígenas a esa imagen, ¿no?, que creo que sí es lo que habría que poner en el centro, y pensar cómo se está articulando a la vez, ¿no?, otra vez capitalismo, patriarcado, colonialismo, ¿no? Y se me ocurrió eso, ya. Bueno, pues te paso. Ah, sí, ok. Igual con respecto al Estado-Nación, porque yo creo que, o sea, me quedaba pensando si, porque lo ponías como en duda este tema de, bueno, pero podemos pensar en un momento sin Estado o con un Estado distinto o sin fronteras, etcétera. No sé si eso devenga igual de la, o sea, es que no sé, yo sí podría pensarlo, ¿no? O sea, pienso que podemos acabar con el capitalismo, así, pero tendríamos que pensarlo, ¿no? Distintas formas de ir hacia allá, pero el momento aquí y ahora existe el Estado, ¿no? Y no existe como un ente abstracto, sino que existe con sus militares, que ha ido a asediar a las comunidades, ¿no? O que todos los días impone distintas subjetividades, ¿no? Tanto en el campo como en la ciudad. O sea, existe el Estado, o sea, no es una cosa abstracta, sino que tiene mecanismos, formas, etcétera, ¿no? Y no podemos cerrar la puerta y decir acá el Estado no entra, ¿no? Creo que la cuestión sería entonces ¿qué hacemos entonces? O sea, dejamos que exista ahí y estamos en otro lado. Hay un lugar fuera del capitalismo tal cual, ¿no? Y más allá de que podamos constituir efectivamente mecanismos de resistencia, relaciones distintas, etcétera, pero el Estado va a seguir ahí, ¿no? ¿Y qué hacemos? Porque no es que sea detenido ante los procesos de resistencia, ¿no? Que creo que hay que visibilizar y nombrar, ¿no? O sea, los ataques que ha habido directamente y que sigue habiendo, pese al discurso sí, la militarización y la Guardia Nacional y todo este nuevo discurso de, bueno, ahora el ejército siempre fue pueblo armado y entonces hay que condecorar a los que murieron en la guerra, o sea, pero sigue estando y está ahí y es el mismo contenido, ¿no? Y sigue asediando a las comunidades y hay tantos ambientalistas asesinados y entonces ¿qué hacemos? ¿No? Quizás es mucho. Como para quedarnos aquí. Sí, no, pues te vamos a invitar otra vez. Y bueno, yo me quedé pensando si no nos sirven las políticas moleculares de Sueli Rolnik cuando hablamos de cuerpo colectivo, bueno, nada más como para... Y bueno, me encantó lo que nos compartes de tu trabajo con las comunidades zapatistas. Y bueno, la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas data del 92 o 93, ¿no? Realmente tuvieron una visión que a mí siempre me ha asombrado muchísimo. Y me pregunto, ¿creían en la fuerza de ley? ¿Por qué una ley revolucionaria? O sea, no sé, atendiendo a fuerza de ley de Derrida, por ejemplo, ¿no? Bueno, nada más dejo ahí esta idea que me provocó escucharte. Muy bien, para empezar contigo, es muy distinto una ley que autogeneramos, ¿no? Una ley donde nos autoconvocamos y decimos, ahora queremos que la ley en relación a las mujeres sea esta, a la ley que viene del Estado, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí creen. Por supuesto no creen que después de la ley todo cambió, saben que no, pero sí saben que hay una ley. Los varones saben que hay una ley también, ¿no? Y digamos, es lo que sostiene el movimiento. Entonces ahí sí creo que sí creen en eso, en la capacidad de que la ley pueda volver a ser enunciada colectivamente. Para la compañera que preguntó, sí, la razón abstracta es instrumentalizadora y es objetivante, por supuesto que sí, ¿no? ¿Y por qué es masculina? Pues revisemos la historia. ¿Quiénes son las que enuncian quiénes son quienes están ahí diciendo cuál es la racionalidad científica moderna? Son ellos, son varones, ¿no?
Hay muchas mujeres también ahí, pero no, ni las conocemos, que es el trabajo que ahora tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué decían, no? Entonces sí es masculina, por supuesto. Bueno, o sea, recordemos cuando las mujeres ingresan a las universidades, cuando pueden ser escritoras con su propio nombre y no firmando como varones, ¿no? Entonces, claro que sí, esa razón abstracta es masculina y masculinizante. La razón concreta tiene que ver con las epistemologías feministas totalmente. O sea, las mujeres resolvemos el hoy, el qué hacer, ¿no? Tienes 3 papas y le tienes que dar de comer a tu familia, órale, ¿no? Y tienes que ir y organizarte con la colonia porque no llega el agua a tu casa. Y ahí están, ¿no? Esas son las epistemologías feministas del qué hacer, ¿no? Esto lo explica muy bien Rita Segato, ¿no? Cuando Rita Segato dice la dueñidad, el sentirse dueños, tiene que ver con esta razón instrumental y objetivante, ¿no? En cambio, nuevamente, ¿no? El oikos, el qué hacer, la reproducción, el cuidado, ahí estamos, siempre, las mujeres, ¿no? Entonces sí, tiene que ver con eso. Esta pregunta compleja de Trump y de lo que está pasando hoy en Estados Unidos, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo pienso que las cosas sí están cambiando en el mundo, ¿no? Puedo ser muy optimista, pero creo que sí, que hay una desestabilización de ciertas normas, de ciertas hegemonías, de cierto ordenamiento, y muy propiamente del ordenamiento de género y del ordenamiento, digamos, sexual, de las diferencias sexuales. Y yo creo que no es menor, o sea, que esa movilidad, esa idea de tránsito de las identidades, de alguna manera hace tambalear las estructuras que sustentan, digamos, el sistema heteropatriarcal, capitalista. Eso lo podemos ir discutiendo, pero sí creo que también se vincula, ¿no?, con el capitalismo y la colonialidad. Por la forma que ha ido asumiendo todo este proceso, me parece que la reacción de la derecha es muy beligerante, ¿no? Y es regresar realmente a un racismo, a una heteronormatividad absoluta, compulsiva. O sea, veo que en esa reacción de esos lugares que pueden todavía como decir, no, aquí no van a pasar, no están solamente las diferencias, por ejemplo, el derecho al aborto tal cual, sino toda la cadena de significados a donde te lleva el derecho al aborto. ¿Sí me explico? O sea, es un poco como aquí en México pasa ahora, ¿no? López Obrador va a ser una nueva Venezuela. ¿De dónde salen esas ideas, no? O sea, que son insostenibles. Bueno, pues de esa cadena de significados. No, pues es que ya dijo que no a algo y ya, la cadena de significantes te lleva a, pues que hoy se está construyendo un partido de Vox en México, ¿no? La derecha está así. Pero eso significa que las cosas están cambiando. No quiere decir que estemos organizadas y organizados para lo que viene, pero las cosas están cambiando, ¿no? Entonces, bueno, después, fíjense que esta línea de intelectuales orgánicos de los movimientos indígenas contemporáneos en México tienen muchas vetas que hay que seguir. Ellos dicen, por ejemplo, que no somos mestizos, que los que estamos aquí somos desindigenizados, que nos hemos dejado desindigenizar por el Estado, que hemos renunciado a nuestras formas comunitarias, a nuestros tequios, a nuestra mano vuelta, a nuestras formas organizativas, porque el Estado nos ha jalado, ¿no? Nos ha hecho clases medias,
individuales, contentas con el confort del capitalismo, ¿no? Entonces, somos desindigenizados. Hay que seguir la pista de eso, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué autores? Yasnaya y otros, ¿no? Hay varios ahí que dicen, es que no podemos seguir pensando en los mestizos, tenemos que pensarnos, incluso ellos, o sea, más cercanos a las comunidades, pero que ya no viven ahí, están diciendo, bueno, pues soy desindigenizado, ¿no? Como una manera en donde el Estado corta tu forma organizativa. ¿Cuál es tu raíz? Tu forma organizativa, ¿no? Entonces hay que pensarlo y volver a... ¿Y cómo? Yo pienso en dos ideas. Miren, yo he estado pensando en la Universidad Nacional, ¿no? ¿Cómo cambiar la UNAM? Que además pues es casi un país, ¿no? La UNAM es casi un país completo, ¿no? A ver, ¿cómo deshacemos el Estado de la UNAM, ¿no? Bueno, yo pienso que hay que territorializarla. Yo creo que el movimiento de mujeres organizadas territorializó a la UNAM. Las tomas fueron territorializar el espacio, volverlo lugar. Esta distinción la tomo de Jean Robert, arquitecto, que dice hay una diferencia, y hay otros autores que también dicen, hay una diferencia entre el lugar que habitamos, que te es significativo, que cuidas, que cultivas, y el espacio, ¿no? Uno por el espacio transita, y digamos que podemos ser usuarios de la UNAM o de cualquier otro lugar, ¿no? Solo pasar por ahí. Ser usuarios es muy distinto a territorializar y convertir el espacio en un lugar. ¿Y cómo podríamos hacer eso? En la UNAM, yo digo, bueno, tenemos mucha área verde, podemos hacer huertos orgánicos colectivos de estudiantes, trabajadores y maestros, y empezar por ahí pues el proyecto tan bonito del sindicato de maestros y trabajadores que también se canceló, ¿no? Y nos mandaron a cada quien a nuestro gremio, y etcétera, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no apropiarnos del lugar, convertirlo en lugar, ¿no? ¿Por qué no ampliar los espacios públicos en las ciudades? O sea, ¿qué hacemos con el Estado, no? O en las ciudades, pues esos proyectos donde te apropias y construyes un espacio, y entonces ahí generas la convivencia, y eso se multiplica, ¿no? Porque con un compañero y también David, creo que teníamos esa idea de, bueno, porque si tenemos nuestro huerto orgánico, después pues nos apropiamos de la cafetería y la hacemos cooperativa. Todo esto se está grabando, ¿verdad? Y ya con la cooperativa comemos mejor, porque pues, ¿no? Y además pues permitimos, como en Grecia, una botellita de vino chiquita para que la vida sea distinta, ¿no? En los lugares que habitamos, ¿no? Porque los habitamos, no solo pasamos por ahí, ¿no? O sea, empezar como a hacer ese tipo de cosas. Y por último, sí, claro que el Estado está ahí, ojalá, es como esa idea de me desperté y el dinosaurio todavía seguía ahí, pues claro que está ahí y está haciendo atrocidades. Yo les voy a dar dos imágenes, los voy a dejar con dos imágenes. Una de Cristina Rivera Garza, que al referirse al Estado mexicano habla de un Estado sin entrañas, ¿no? Un Estado que puede matar a su población, que puede hacer todo lo que hace. Versus una Rita Segato que de repente, conmovida por la pandemia y porque de repente apareció ¿quiénes eran los trabajos esenciales? Pues esos mal pagados que están ahí, que nadie les hace caso, ¿no? Las enfermeras, los cuidadores, los hospitales, los maestros, todos esos. Entonces, Segato dice, necesitamos un Estado devolvedor, un Estado que aprenda a cuidar. Fue muy criticada por eso, ¿no? Pero ella lo soltó y dijo, un Estado que devuelva. ¿Pero que devuelva qué? Me pregunto yo. Pues que devuelva esa politicidad
que lo mantiene ahí, ¿no? O sea, un Estado que devuelva poder a la gente, a los barrios, a las comunidades, ¿no? Que devuelva eso y que no lo concentre y diga yo sé lo que voy a hacer porque soy el macho de la pradera, ¿no? Por un lado, ¿no? ¿Qué hacer con el Estado? Pues exigirle eso, ¿sí? A partir de nuestras autonomías. O sea, a partir de efectivamente recuperar nuestros espacios colectivos, autónomos, en todos sentidos. ¿Eso escapa al capitalismo? No. ¿Pero qué permite hacer? Tener anclajes de prácticas y de sujetos anticapitalistas. O sea, ¿dónde vamos a cultivar el anticapitalismo? Pues en el capitalismo, porque no nos vamos a ir a Marte a cultivar el anticapitalismo, ¿no? Los capitalistas a lo mejor sí se van allá y dejan que aquí, porque ya saben que hay esa teoría, ¿no? De que vamos a salvar a la especie humana, sí. 5 genes maravillosos, güeros, altos, guapos, que se van a Marte y se salva la humanidad, ¿no? Todos los demás nos quedamos acá. Bueno, no así, ¿no? Sino pensando en recuperar una autonomía que permita. ¿Qué puede permitir la autonomía? Recuperar saberes, recuperar prácticas, construir subjetividades. No es menor. Sin esa semilla, ninguna lucha anticapitalista es posible. ¿Qué hacen hoy las comunidades? Eso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en las ciudades? Eso. Ir construyendo espacios, sí, archipiélagos, ¿no? Esta Yasnaya de nuevo tiene la imagen tiene una imagen muy interesante que es, con eso termino. Dice, a ver, los capitalistas están aquí con una tabla grandotota, ¿no? Entonces vas a generar un movimiento contrario con otra tabla grandotota y se van a dar de golpes. ¿Por qué no mejor en esa tabla empezamos como polillas a comérnosla, ¿no? O sea, hacerla que un día se pulverice. Puede ser. Pues gracias, Márgara. Sí ha sido un disfrute escucharte, conversar y sobre todo pues esto de reencantarnos, ¿no? Creo que nos hace falta. Y bueno, este espacio creo que podemos apostarle a eso, ¿no? A la esperanza, a reencantar, como bien dices, y a territorializar también. Hay que trabajar mucho esa idea. Y que la trabajaron, como bien dices, las mujeres organizadas, ¿no? Con la toma de las facultades, eran tomas, y las convirtieron como su casa, ¿no? Bueno, hablo por filosofía y letras, que es lo que conocemos aquí, quienes estamos acá. Bueno, pues se nos acabó el tiempo y te agradecemos muchísimo que hayas venido a este espacio, aquí a este centro histórico complejo de esta ciudad. Pero pues te agradecemos y valoramos muchísimo que hayas estado aquí. Pues quiero agradecer a quienes nos están acompañando físicamente, a quienes participaron, a Cintia, a Enrique y a Jos. Pues ha sido un gusto volvernos a reunir, ¿no? Muy disfrutable. Y pues a todo el equipo del Museo de la Mujer que siempre nos acompaña y nos apoya y nos tiene paciencia. Y pues nos vemos aquí el primer sábado de agosto. Y nuestra invitada es Verónica López Nájera, ¿no? Bueno, vamos a avisar a través de las redes quién es nuestra invitada, pero pues muchas gracias por haber estado acá y nos despedimos de quienes nos siguieron a través de las redes del museo.